Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, brevísimo un comentario sobre hoy, digamos, se dio un traspié en el tema de llegar a una reforma universitaria. Ustedes saben que se está hablando mucho del tema de cómo modificar los estatutos, y los que tienen que modificar los estatutos o aprobar los cambios son los integrantes del Consejo, y lo que se definía es cómo se integra ese Consejo. Y allí los estudiantes sobre todo insistían en que hubiera una mayor equidad entre los profesores que tienen sus representantes, los estudiantes que tienen sus representantes y los egresados. Pero yo quería básicamente formular 3 preguntas que son la clave para saber qué queremos de la universidad. ¿Qué cosas debe enseñar la universidad? ¿Quiénes deben enseñar en la universidad? ¿Y cómo deben enseñar en la universidad? Esas 3 preguntas son las que te establecen cuál es el modelo que vos querés aplicar. Hoy tenemos, cuando vos preguntas qué enseña en la universidad, te das cuenta que hay unos currículums que son arcaicos, que todavía están planteándose cuestiones que han quedado perimidas hace muchísimo tiempo y que están muy lejos de lo que son lo último que hay en materia de avance, de tecnología, de ciencia, de todo eso que marca hoy la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo entre un país y otro. Lo segundo, el quién. La mayoría de los profesores en la universidad concursaron. La pregunta es, ¿qué tipo de concurso era? ¿Qué consideraciones tuvieron? En los países en donde la universidad alcanzó prestigio, son los países en donde los profesores universitarios lo que tienen es un bagaje académico indiscutible. Han hecho publicaciones, han hecho investigaciones, pertenecen al mundo académico, no tienen vinculaciones, podrán tener ideología, por supuesto, algunos hasta participarán en política, pero ese no es su fuerte. Su fuerte es el mundo académico, el quién enseña. Y el cómo enseña es fundamental. Hoy en día que hay tanta información disponible, ya no tiene sentido el profesor que da aquella clase magistral y todos escuchan pasivamente cómo llega la información. No, la información está disponible. La universidad es el espacio del debate, de la generación de ideas. Esas 3 preguntas son las que se tienen que responder de manera revolucionaria, en el buen sentido del término. Casi todos los académicos, los que no están vinculados con la estructura de la universidad, insisten en que solamente el grupo de estudiantes son los que impulsan los cambios, porque por esa juventud están más conectados con lo que se está generando en el mundo. Por eso creen que dar mayor equidad en lo que son los órganos de gobernanza en la universidad es el primer paso, es clave. Bueno, hoy hubo una regresión, un retroceso muy grande. Los profesores ahora tienen incluso mayoría simple para poder decidir ellos qué cambios hacer en los estatutos. ¿Esto qué es? ¿Es la misma rosca de siempre que está haciendo este gatopardismo de cambiar algunas cosas para no cambiar nada? Esa es la sensación que tienen los estudiantes, por eso siguen en pie de guerra. La universidad no es algo que solamente le interesen a los estudiantes universitarios, es el espacio en donde construimos el futuro del país. Las ideas para encontrarle solución a los problemas de siempre se generan en la universidad. Después depende de los técnicos y de los políticos que esto se pueda aplicar y se convierta en políticas públicas. Pero ahí la base, la usina que genera ideas, hoy está podrida. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema realmente complejo, difícil, jodido. El problema del narcotráfico y de cómo cada vez tiene mayor presencia en nuestras vidas. En la política, en la economía, en los medios, en la inseguridad. Estoy yo en compañía del diputado Marcial Lescano, diputado del Partido Colorado por Amambay. ¿Qué tal, diputado? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación y estamos aquí para servirles. Bueno, estamos también con Juan Bartolomé Ancho Ramírez, diputado por el PLRA, también por Amambay. Ancho, gracias por venir. Gracias a vos, Luis, a tu grata orden.
Bueno, y estoy con Juan Manuel Salinas, más conocido, bueno, un colega nuestro, Piquito Salinas, director de Paraguay Droga y Banana. Piquito, ¿qué tal? Gracias por venir, ¿Qué tal, che. Luis? No, gracias por el espacio. Vamos, ¿por qué, Piquito? Porque él estuvo un poco ahondando sobre cuándo arranca esto, cuándo se da ese maridaje de la clase económica, la clase política y el gran negocio de las drogas. Pero la primera pregunta que te iba a hacer, Piquito, ¿por qué te dicen Piquito? ¿De dónde viene eso? Y eso viene cuando hacía teleshow, entonces cuando iban chicas o modelos y les daba un pico. Ah, bueno, acá si querés con algunos diputados, vos avisame, ¿eh? No. No, pero ya cambiamos el quedó, tema, ya ¿verdad? Ya no hay más pico. Otro programa. Sí. Ancho, ¿vos naciste en Amambay? Yo llegué a la edad de los 10 años a Pedro Juan. A Pedro Juan. Sí, mis padres emigraron allá. Y te diría de que mi hermana menor también ya nació allá y hice a partir del colegio. Toda mi vida hice en Pedro Juan. O sea, de alguna manera presenciaste todo este proceso Sí. en que Amambay se fue convirtiendo en territorio de narcos, por decirlo así. Sí, claro. O sea, vi crecer, porque ya de adulto, el negocio del narcotráfico haciendo parte de lo que es nuestra comunidad, ¿verdad? En una zona de frontera en donde siempre los negocios son grises, los negocios no todos son legales, donde tenemos una historia siempre o del contrabando, por la situación propia de frontera. Esta es una de las etapas más difíciles porque el narcotráfico no solo trajo una operación ilegal que tiene sus cuestionamientos y reprochabilidad, sino también una cultura de violencia muy grande, ¿verdad? Y sí, es una... O sea, eso es lo que cambió. Sí. Sí, lo que vos decías, ¿no? Sí. En zonas de frontera, en todos los países del mundo, esto es Sí. así, ¿verdad? Las leyes son como más ambiguas, el contrabando existió en todas partes, existe el contrabando, en todos los lugares del mundo se controla más, se controla menos, pero hay, ¿verdad? Esa zona de frontera. Pero lo nuevo, digamos, es que este tráfico, siempre se trafica algo, electrónica, hierba, bueno, el tráfico de la droga trajo un componente nuevo, Sí. la violencia y la violencia extrema. Sí, señor, esa es una realidad y que de cierta manera la sociedad, digamos que toleraba y decía, no, es un ajuste de cuentas. Es un problema entre ellos. Es un problema entre ellos, pero de vez en cuando se pasa ese lindero y le afecta de repente a un ciudadano común. Y eso sí genera una situación medio de angustia. Realmente me tocó vivir como diputado, como gobernador, ese tipo de situaciones. Y es algo que... lo peor es que no tenemos, o sea, estamos rebasados en la posibilidad de decir, ¿saben qué? Hay un plan del gobierno, la Senat tiene este plan, o hay una política, y hay una política de combate económico, etc. No hay una solución, o sea, es como esperar de que en algún momento termine el negocio, o se libere, como terminó en la frontera alguna vez el problema del café o la soja, Claro. en donde los precios se unificaron, hubo los commodities, ya no había más esa diferencia cambial, etcétera, etcétera, y bueno, encontró un rumbo y se terminó, digamos, el problema, porque también eso era administrado por un poder o por un patrón, y algunos nomás podían traficar eso, y también costó vida, alguno que intentó otro tipo de negocio, pero en esto sí es porque aparte de la violencia que dije como un componente, también está la riqueza, la cantidad de dinero que genera, Claro. ¿verdad? O sea, de la noche a la mañana, si tenés la voluntad de volverte narcotraficante, y hacer un pequeño negocio, no es un negocio muy complicado, poner tu pellejo en riesgo
te vas a Bolivia, traes 1 kilo, vendés en Pedro Juan o vendés y ganas buena plata. O sea, no hay nada que genere tanta plata como la droga. Nada. Primera, una cuestión clave ahí, Clave. ¿verdad? El tema, aquella famosa frasecita que le atribuyen a Escobar Gaviria, que por lo menos la tele puso de moda, no sé si alguna vez lo dijo, lo de plata o plomo. Sí. Es así, o sea, es plata, mucha plata, en poco tiempo incluso puede hacer mucha plata, y en contrapartida plomo. O sea, Si salí de sus esquemas, ¿verdad? si te salí de ahí es Ah, plomo. Sí. Ahora, Piquito, vos estuviste un poco analizando cuándo nace esto, Sí, ¿verdad? sí. El gran negocio de la droga en esta parte, como el resto, en América Latina más o menos tenemos la misma historia, ¿verdad? Sí. En la década del 70 y del 80 comienza a Sí. convertirse esto en un No, boom. no, incluso ya en el 50 con la heroína, realmente que hasta la aparición de la marihuana y la ¿Acá se cocaína. traficaba heroína? Heroína, claro, pero era país de tránsito. De tránsito, claro. Claro, la heroína venía Del Asia. de laboratorios claro, había laboratorios en Marsella, venían a Latinoamérica, al principio era Argentina también un foco, y después ya Paraguay. Y en Paraguay se empaquetaban y se mandaba otra vez a Estados Unidos. Que la ruta era el Pacífico, porque antes, viste que la ruta de contrabando pues era Miami, hacían escala en Panamá y venían a Paraguay, contrabando Sí, de muchas cosas, y ahí se iba a Brasil, Argentina. claro. Cuando vino Lugar de distribución, claro, digamos. con la aparición de Ricor, que fue un narco francés, Ricor y lo que ve es que esa ruta se podía usar al revés. O sea, Paraguay, escala en Panamá o Jamaica y Estados Unidos. Ujú. Esa ruta en esa época no se controlaba. Y Claro. eso fue lo O sea, que le llamó este la era, atención. en ese momento, esto es lo que era, es un corredor con poco control para Claro. poder hacer, digamos, el cruce, ¿verdad? Claro, porque De acá a acá, las de acá rutas, ya. claro, porque las rutas de Marsella a Estados Unidos ya estaban controladas. No sé si Ah. te acuerdas de esa película Contacto en Francia Sí. con Jim Hackman. Exacto, Y esa película está basada en la vida de Ricor, de hecho, cuando estaba en Marsella. claro. Y esa ruta ya estaba muy controlada. Cuando eso Lo que empezó- hace es abrir una nueva ruta Claro. y esa ruta pasa por Claro, Paraguay. por eso era la conexión y latina. Empiezan a buscar y nuevos caminos, porque la conexión francesa estaba ya controlada. Ahora, y ahí comienza, digamos, la primera conexión con el Estado, con el aparato del Claro. Estado, es a través de los generales en ese Claro, momento. lo que encuentra y Ricor en Paraguay, y que eso yo lo cuento en el documental, es justamente algo que no tenía en Argentina. O si bien tenía poco, pero acá lo que él consigue fue Protección. protección política. De Y Rodríguez, protección, claro, protección política fuerte, porque ya era a nivel estatal. a nivel de Estado. Entonces acá entonces él podía prácticamente hizo lo que quiso. Ahora, Stroessner sabía lo que hacía Rodríguez. Claro, lo que pasa es que Stroessner era una manera de él de tener la lealtad asegurada. De Rodríguez. Claro, claro. Acuérdate que antes de Stroessner había mucha crisis política y golpe de Estado. Claro. Entonces acá cada general tenía su negocio, cada general hacía su contrabando, estaban Claro. todos contentos, todos ganaban plata. No me jode. Claro. Y el estaban contentos. Rodríguez era esto. Y claro, así hicieron fortuna. Estaba Rodríguez, estaba el general Colmán también. Claro. Ahora, Con en algún muchísimo momento, dinero. digamos, deja de ser el control de militares solamente y esto se expande. Y Claro, pasan ahí claro, a- sobre todo a partir del golpe en donde Después entran del más. 89. Claro, porque se antes democratiza el se negocio. democratiza, porque antes era como un monopolio, Eh. digamos, eran unos pocos nomás los que tenían el negocio. Cuando, aparte, bueno, la frontera también se empieza a mover más, entran también los brasileros a jugar ahí también, y ahí se va expandiendo, se va expandiendo. Marcial, quiero ir un poco al tema de cómo hace la clase política. A ver, estábamos hablando fuera de micrófono antes de arrancar el programa y decíamos que hoy en política la clave es el financiamiento. O sea, si vos querés ganar una elección, tenés que conseguir a alguien que ponga plata para poder financiar la campaña, ¿verdad? Salvo que tenga un super candidato, que son muy pocas las veces en que se produce, se necesita financiamiento. ¿Cómo se hace desde la clase política para resistirte a que pongan plata ellos? Porque como bien decía Ancho, una de las características esto es que es un gran negocio, manejan muchísima plata. Entonces, obviamente, ellos cuando quieren protección pondrán plata en toda la candidatura. Hoy ya se están candidatando luego, ¿verdad? Pero antes era poner en cada... ¿Cómo se hacen para resistirse a esto? Porque si vos decís, no, yo no voy a aceptar. Pero resulta que el que va a competir contigo en las internas sí acepta, el tipo te gana. Sí, sinceramente se necesita gran parte
en la gran parte de una campaña para ser exitoso necesita De plata. sí, de una suma importante de dinero. Mm. Y hay algunos que mismo teniendo ese apoyo o recursos no consiguen también llegar a un cargo Claro. electivo importante. Sí, no es Que, suficiente. que pasó también en nuestro, hablando de nuestro departamento, que muchas veces inclusive varios intentos y que no lograron. Y que los políticos, por eso creo que tenemos todavía mucha carrera por delante, porque creemos todavía que con el trabajo, con las gestiones que uno hace cuando es electo a representar un departamento, y que eso va todavía, no está perdida toda la esperanza de que eso va a seguir todavía, que nuestro pueblo va a reconocer y va a seguir apostando. No, pero ya sé, Marcial, pero yo lo que te estoy diciendo, y cuando va a campaña vos necesitas plata, sin plata no hace campaña. Sí, y en realidad que hay formas de decirle no, que no. Algunas veces también nadie va a venir a tirarte una maleta o un maletín de dinero en tu frente sin que le pueda asegurar absolutamente nada. Y tal vez los cargos departamentales o los cargos que tienen representación o los cargos nacionales no van a tener la misma suerte. Porque aquí, por ejemplo, ¿de qué le va a servir un legislador, un solo legislador dentro del Parlamento? ¿O de qué le va a servir un Vos gobernador? decías los narcos. Claro, ¿no? Y de lo que se está hablando, ¿verdad? De lo que puedan financiar una campaña. Pero tengo que hacer la pausa yo, ¿verdad? Vamos a hacer una brevísima pausa, pero yo me refiero más que nada a... Es como hacerse el sonso, ¿verdad? Vos sabés de dónde está entrando la plata, pero bueno, pasó Oscar Tuma. Oscar Tuma terminó apadrinándole a Gillanó, ¿verdad? Él dice, no sé, yo no tengo ninguna prueba, yo no vi que él haya estado... O sea, este es hacerte el pelotudo porque la plata te sirve para tu campaña. Tengo que hacer la pausa, ya volvemos. Bueno, tengo que agradecer a la gente de Tigo. Ya tenés tu tarjeta Tigo Money y la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Inelco de manera cómoda y segura. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar efectivo. No esperes más, acércate a las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, estábamos hablando del tema, Ancho, de cómo hacer para... Vos tenés que competir, obviamente, ¿verdad? En una interna, tenés que competir. Tener plata para la campaña es clave, es un 60% por lo menos. Obviamente el candidato es importante, es más fácil si vos tenés un muy buen candidato, pero sin plata perdés la elección. Te vas a la elección, tu competidor recibió un dinero, hay un financista, alguien dice, yo quiero poner plata, yo creo en ustedes, diputado, pongo plata. Y vos sabés que el origen es medio jodido. ¿Cómo te resistías a eso? O sea, porque son las reglas del juego. Es una decisión que tenés que tomar, ¿verdad? Yo particularmente hay que reconocer de que todos los que hacemos política, sobre todo para las internas, necesitamos de un aporte, o personal o de los amigos. No creo que ningún candidato, ninguno, no haya ido a golpear la puerta de un socio de matame a 2 vacas, dame a 100 litros de combustible, vos que tenés tu camión, quitame a la gente que está. O sea, de esos favores dependemos. Yo particularmente no voy a ir a golpear la puerta de alguien que después, cuando me toque el teléfono, no sé si le puedo decir sí o no. O sea, voy a tomar mi decisión personal. Y dentro de eso, pero es lógico que el político es el que toma la iniciativa. Yo no le veo al narco o a la persona que esté a trastienda en este tema. Que vaya a ofrecer. Que vaya, y ese amigo, a ver la plata, ahí está, no. Tiene que empezar de vos, y a golpear, ver la forma, entrar en su círculo. ¿Verdad? Yo no... Ahora, si te arriesgas, eso es bueno, vos sos dueño de tu decisión, ¿verdad? Y quedas atrapado.
No sé si queda atrapado o no, pero yo particularmente no me gustaría tener que convivir con el hecho de estar debiendo un favor. Es diferente a deberle un favor a un amigo que el día de mañana, vos sabés, porque ayúdame en, qué sé yo, en los papeles de Senaxa o de Mengueche, o mi hijo está llegando en la terminal a recogerle, o mi mamá está enferma, quiere entrar en el IPS. Cosas de todos los días que recibimos en los teléfonos. Que de repente, ¿sabe qué? Hay una resolución judicial porque yo tengo un tema y mi problema es lo de tráfico. Entonces, ese tipo de cosas yo me abro, no quiero convivir con esa realidad. A ver, te pregunto esto a ver cuán honesto puede ser Ancho. Sí. ¿Qué porcentaje de la clase política hoy tiene ese tipo de contacto? Este no es polígrafo, no sé. Pero, o sea, es para No sé, dimensionar la gravedad del problema nomás. No sé, yo no creo. No te voy a pedir nombre, obviamente, No. pero ¿qué porcentaje vos crees que Y mira, está? yo creo de que el poder de la economía narco no está solamente en frontera, No. está en todos los lados. Y Estuvo en frontera, pero hoy ya se expandió. Sí, se expandió, Demasiada y- plata. Y puede ser de esos nombres que vemos por la tele o le identificamos o que la prensa, no sé si el contacto cómo ha de ser, o si hay otros que simulan su negocio. Ahora, no quiero aventurarme en darte un número de quién. Yo en el fondo creo de que la paz, o sea, uno busca el poder denodadamente y la obligación del político es ganar las elecciones, pero no sé, no te voy a dar Más número, pero es más del 50%, no, menos. no, mucho menos, Menos del 25%. mucho menos. Yo no creo. ¿Sí? Si yo digo que no debe ser, no debe llegar al 10%. Al 10%. Sí. no Piquito, debe vos, ¿cuál es tu? Después de haber visto esto, que es una primera parte, nomás lo que vos Sí, revisaste. sí, estamos trabajando en ampliar. Pregunto esto porque en Sí. México se preguntan eso. ¿Qué porcentaje está infectado? Y decían, no, es un 5, un 10. Y después un día resulta que era más poderoso que el Estado. ¿Verdad? Claro. Mira, yo he hablado con periodistas de ahí en Pedro Juan. Vos sabés de que es un problema también los colegas y muchos periodistas también. A veces ves esa noticia de que matan a uno y matan a otro. Y muchas veces entran también en el juego también. Entonces, hay un periodista acá que le denuncia a este narco. Y está el otro periodista que trabaja para el otro, Claro. y que le denuncia a este. Entonces a veces ese le mandan a este, él le manda a matar, el otro le manda Claro. a matar. O Están sea- en el fuego cruzado. Eso y también... O sea, hay periodistas para cada grupo narco. Claro. Por eso a veces, hace poco yo hablaba con un periodista y él me contaba que la diferencia de años anteriores estaba en que antes, o sea, ya había violencia y se mataban entre ellos. Pero lo que él me explicaba, que lo que está pasando ahora, que vos, por ejemplo, vas por la calle en tu auto y llegas a chocarle, no sé, al hijo de un narco por Sí, un accidente de accidente. tránsito, y resulta que el otro después se enoja, va y atropella en tu casa. O sea, dice que se está entrando en esa. O sea, que es muy peligroso. Me dice que la vez pasada compró él un dron y estaba probando el dron y una persona fue y le fue a contar a un narco que él estaba con el dron vigilándole, tuvo que ir a pedirle reunión, le mostró lo que había grabado para que no pase nada. O sea, hay como una especie de paranoia también. Entonces, lo que se está viendo es que hay una expansión mucho más. Yo no sé si es que, como dice el señor, que es menos del 10%. O sea, a veces uno duda si no va un poquito más de ese porcentaje, por lo que uno ve y por lo que uno... Y lo que me... Claro, yo voy a ir, por ejemplo, al caso de Jorge Rafat. Jorge Rafat se paseaba con sus guardias Claro, por la ciudad de Pedro Juan Caballero, todos armados como si fuera un ejército, ¿verdad? Armas de guerra era. Se paseaban ellos por la ciudad. Nadie le decía absolutamente nada. Tenía una empresa de seguridad. O sea, sus guardias tenían uniforme tenían ¿De la empresa? De la empresa de seguridad y tenía ¿verdad? Pero esas armas Eran todas legales. eran de conocimiento
oficial o oficioso, o de la policía o de la fiscalía, ¿verdad? La verdad que la jugada que hizo él fue magistral, sí, ¿verdad? sí. O sea, tenía su Sí, propia compañía sí, de seguridad, así mismo. que en realidad su función era cuidarle a él. Sí. Y tampoco fue muy bueno cuidándole, ¿verdad? Pero cuando tenemos una situación como esta, ¿verdad? Toma la decisión de asesinarlo a Jorge Rafat. Jorge Rafat probablemente era uno de los hombres mejor protegidos de este país, ¿verdad? Tenía un camión blindado Sí, que sin parecía de duda. película, Sí, arma tenía de todos guerra. esos guardaespaldas. Cuando decidieron matarlo, lo mataron en plena ciudad. Porque esto no es como los soldados que se murieron en Arroyito, ¿verdad? En una zona roja, no, en plena ciudad. ¿Qué tan grande es el poder de los narcos entonces en Pedro Juan Caballero y en el Amambay? Y en realidad que ellos están demostrando que tienen una fuerza y que pueden llegar a situaciones que uno no espera. Y yo creo, no es que quiera defender la clase política, creo que la clase política, en el porcentaje que habló el otro invitado, seguro que se refiere a la cantidad de personas que están dentro de ese trabajo, entre comillas, que ellos dicen. Porque no sé si cómo podemos medir esa situación. Porque llegó un político a decir que el 99% de una población estaba metido en las drogas o en el trabajo ilícito, que cosa que yo creo que es totalmente el contrario. Hay un porcentaje pequeño que lamentablemente nosotros no podemos separar de la sociedad, de la buena sociedad, y que sí, es que yo también sí sabía quiénes son y no voy a también en estas condiciones que estamos ni de animarme a contar si yo lo sé, de quiénes son. Claro. Y creo que tiene mucho sentido lo que el invitado también en esta mesa decía de los tentáculos de este negocio y que no está muy lejos a la realidad actual también, hasta inclusive. Claro. No vamos a decir de que hasta inclusive los altos jefes de la seguridad nacional reconocen eso y decían en conferencias de prensa de que Paraguay es un país de tránsito, hasta inclusive hablaban de toneladas de drogas que pasaban por nuestro país y que ellos nos presentaban también un informe de o rendición de cuentas a nosotros, a la sociedad completa, de cómo ellos estaban trabajando en contra de ese ilícito. Y Tengo que hacer la pausa yo, ¿verdad? Sí, tengo que hacer una pausa, pero bueno, me gustaría un poco ahondar en el tema de que, o sea, obviamente tiene que haber protección, o sea, para que ellos se manejen tan impunemente, es más, para que amenacen al presidente del Congreso, como la forma en que lo están haciendo, tan desfachatada, caramba, se sienten dueños de la cancha, ¿verdad? Como venir a tocarnos la oreja, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, brevísima, ya volvemos. Bueno, tenemos el tráiler de la película, ¿sí? Vamos a ver el tráiler de la película, se estrena el jueves. El jueves en cines. En todos los cines comerciales, en todas las salas comerciales del país. Vamos con el tráiler. Paraguay sigue siendo el mayor productor de la región. Somos por ya décadas el mayor productor de la región. Joseph Ricard, el famoso francés, que tenía acá un hotel ahí cerca de Itanramada. ¿Y qué tiene maletino? ¿Qué maletino? No seas sonso, tiene $1 millón. Estaban haciendo contrabando de vaqueros, whisky, cigarrillos, café y también traían drogas. Creo que habrán sido unos 3.000 kilos. A toda la gente lo que le preocupa es mi casa. Piedra por piedra yo he pagado con mi trabajo, con el sudor de mi trabajo, con mi esfuerzo. 34 años de cocaína. Eso se hizo en 2 meses de cocaína.
cargamento de casi 400 kilos. Tiene que ver con el decomiso de drogas más grande que se haya hecho hasta ese momento. Él fue asesinado a pedido de Rodríguez. El autor de la muerte se llamaba Andrés Rodríguez Pedor. ¿Quiénes vinieron a pedir mi cabeza? Los jefes narcos. Bueno, ahí está el tráiler de la película. Está más vigente que nunca esto, porque estamos viviendo ya. Sí. Nosotros estamos, este es más o menos, vos estás estrenando El Padrino, nosotros estamos El Padrino 4. Claro, es la secuela. verdad O sea, es- lo que se vive es la secuela. Vamos en la siguiente fase ya. Pero bueno, Ancho, el tema de la... ¿Ellos tienen protección o es tan ineficiente el Estado que por eso se manejan con tanta impunidad? Yo no sé. Yo creo que la policía es débil con relación al narcotraficante. Para la policía su problema es la seguridad, o sea, que no haya motochorros, que no haya asaltos, violaciones, hurtos, crimen bagatelario, etcétera, etcétera. El narco como el narco no es, o sea, no es algo que le afecte a la seguridad pública, ¿verdad? El tipo hace un golpe una vez cada 2 meses, viene su avión o lleva su carga bajo algo, bajo un tambor, bajo una cubierta, lo que sea, hace su negocio y después vive su vida, gastando plata y de seguro le tira unos pesos. Le tienen sindicado como narco, pero no le afecta al, no sé. Entonces hay una convivencia medio ambigua, irregular entre la policía. Tanto es que la policía, vi ese el tema de la marihuana, el 90% de la marihuana que se cosecha es transportada por la policía o con la anuencia de la policía local, o si no, no sale esa mercadería. Porque el que cultiva la mercadería ahí es el campesinito, ¿verdad? El hijo del gas le dice, comisario, se coche mercadería mía, pobrecito. ¿Entendés? Es un problema social, cultural. Entonces, ha de liga, lógico, un corrupto, liga sus pesitos en una cantidad inferior del narco grande, ¿verdad? Entonces, yo no, por eso, para contestarte, hay una relación en donde para la policía... Una forma de vida. El narcotraficante grande no es un problema, porque el vecino no viene a decirle, este tipo, ¿sabe que me robó o me pegó? Es decir, al final es un benefactor, le da plata al barrio, le hace limpiar el patio, cuando juegan voleibol le compra la pelota. Claro. Es más, se integra en la sociedad. Sí, forman la rural, muchas veces integran la comisión de la asociación rural. Entonces la policía, o sea, construye la iglesia. Sí, entonces esa es una realidad. Entonces, y debe haber, o tiene que haber, por eso existe la Senat, una policía especializada en el combate de este crimen, ¿verdad? Que es mucho más complejo porque tiene que tener un complemento del dinero, por dónde transita, de las propiedades, cómo compra, quién es el escribano que vende. O sea, es mucho más complejo el combate. Y la policía como si, no sé si ejerce una protección, pero sí hay una convivencia irregular como mínimo entre... O sea, de alguna manera, esto que me está diciendo Ancho, alguna vez tuve una discusión con una persona que estuvo trabajando en la Senat y me decía, el problema, Nico, es que no se puede dirimir pacíficamente el territorio nomás. O sea, con esa visión de verdad de la violencia, la inseguridad, y me decía, no genera, Nico, tanta inseguridad. Así me explicaba, ¿verdad? No genera tanta inseguridad, porque el narco es un tipo que no quiere quilombo, me dice, quiere que todo esté tranquilo para que el negocio funcione. Si hay quilombo, es más, me dice, de repente hay algunos ladronzuelos que están haciendo quilombo, ellos se encargan de hacerle desaparecer. Porque son un problema esa gente, me dice. El asunto está cuando se disputan el territorio, porque nunca se lo disputan pacíficamente. No es que sacan promoción y comprar mi marihuana que es mejor. No, contrato 10 sicarios para quedarme con el espacio. Entonces el otro contrata 15
Y ahí es donde se fue toda la mierda. Y eso era lo que le reclamaban a Escobar los demás carteles, para Escobar en su momento, que era el barullo, ese quilombo que armaba Escobar, que mandaba a matar a medio mundo. Y generaba un ruido que a los otros carteles les molestaba. Justamente eso que estaba diciendo, que Narco quiere discreción. Pero también con la Senat a veces sucede, yo me acuerdo una vez con Luis Rojas, estuvimos conversando, se habían incautado cerca del centro y una carga, acá de la Asunción, había cocaína, crack y marihuana, pero lo particular fue que la cocaína que había era una cocaína de tipo pura, era prácticamente pura, era cocaína colombiana. Y Luis Rojas me decía, esa cocaína ya se había incautado. Y me dijo, esa ya se había incautado. ¿La volvieron a vender? Y claro, eso volvió. Claro. Es que tanta plata. Ahora. un problema del Poder Judicial. Claro, volvió a la calle. Lo que pasa es que todos los sectores permean ante tanto dinero. Eso incluye a la prensa. Yo tengo colegas que van a intentar trabajar allá, en la zona jodida, y me dicen, me fui a la casa del cronista fulano de tal, y me encontré con una mansión de casa, me dice, imposible, eso se puede. Ni en 200 años como jefe de redacción me voy a comprar esa casa, me dice. Se la compró en 2 meses trabajando acá. Esas cosas así alucinantes. Ahora, Marcial, cuando nos planteamos, ¿verdad? Porque yo lo que estoy haciendo es intentar, digamos, sacarle todo el tema de la sangre y entender el fenómeno y ver cómo enfrentarlo de manera inteligentemente. Seguro. Eso que decía Ancho es muy importante. Este es un problema social. Este es un problema social, por supuesto. Claro, sí. Si el tipo planta batata y se le pudre la batata, es una mierda. Pero plantó marihuana y le incautaron la mitad y le quedó la otra mitad y de esa un cuarto le comió el carna pero llegó por lo menos 3/4 y con ese hizo más plata que con la batata en el resto del año. Sí, salvó su año. ¿Cómo salvás eso? O sea, ¿cómo le sacás a esa gente de ese negocio si ese negocio en este momento le permite sobrevivir? Y hoy justamente yo Si conseguí tenés una respuesta te ponen como ministro. una entrevista y me preguntaban si era zona liberada en mi departamento. Y yo le digo que no es una zona liberada porque siguen las instituciones del Estado y creo que tenemos que cifrar las esperanzas en ellos. Aquí las fuerzas de seguridad, la de investigación y lo que tienen que condenar estos actos tienen que, creo que con todo lo que diga la ley. Y eso va a ser yo creo que ahí va a disminuir, no va a terminar del 100%, pero va a disminuir en gran porcentaje. Y lo que siempre todos desconfiamos es que ellos están dentro de todas las instituciones. Y más están en lo que tienen que reprimir, lo que tienen que condenar, lo que tienen que perseguir. Ahora, Allí están ellos. Esto que estamos viviendo ahora, el asesinato de Rafat, esta última muerte ahora, ¿se están instalando el primer comando capital y el comando Vermelho? O sea, ¿son los grupos más agresivos de Brasil que se están instalando ahora? ¿Ancho? Mira, jodido es lo que estoy preguntando, yo sé. Mira, yo creo que sí. Pero yo no tengo la capacidad de responderte afirmativamente este está o quién no está. Rafat era una persona del lugar, o sea, era un muchacho que yo lo conocía, su mamá hasta hoy vive, su papá era un libanés, era Casa Paulicea, era un... Pedro Juanino, digamos. Sí, si bien vivía en Punta Poná, la mamá es paraguaya, ¿verdad? O sea, tenía un relacionamiento de encontrarse en cumpleaños y eso, qué sé yo. O sea, era otra persona. Los que el PSC o llámese... Comando Vermelho, no son rostros en que yo pueda identificar, mira, ese es fulano, aquel es mengano. O sea, yo particularmente no lo conozco, ni al recluido en... Jarvis. Jarvis, dice que es de Punta Poná, pues yo particularmente nunca lo vi, ¿verdad? Entonces, si aparecen unas nuevas, digamos, estas nuevas figuras, yo realmente no sé cuáles son los rostros que le identifican a ellos, ¿verdad? Pero más o menos lo que iba Marcial con relación a Pedro Juan.
Yo estaba muy preocupado, por ejemplo, y de eso hablamos hoy en la Cámara Comercial, el resultado del Black Friday. Y fue todo un éxito, ¿verdad? O sea, pese a cosas, o sea, el turista... La gente vive igual. La 80.000 gente, personas fueron a visitar. ¿verdad? Y ahora tenemos la Expo, ¿verdad? Que también nosotros hicimos, trabajamos en conjunto como para que se declare de interés, ¿verdad? Y desde la Cámara. Y estamos expectantes de que salga bien, ¿verdad? Porque tenemos que seguir, o sea, la vida debe continuar, claro, ¿verdad? Independiente de un problema, o sea, y no quiero minimizar porque realmente es un peligro. Lo que decía Salinas, yo tengo hijos adolescentes, algunos ya un poco mayores, pero son varones y salen a la noche y uno se preocupa. Y cuando cuando hay todos estos problemas, el celular y vos sabés que fulano está en la facultad, no tengo comunicación con esto, o sea, genera no podemos negar de que genera una situación que no nos gusta y tenemos que combatirla, ¿verdad? Pero... O sea, lo que me decía, no le roba el sueño al Pedro Juanino. Su vida tiene que continuar. Su vida continúa. O sea, porque esa es la vida. O sea, habla pero de esto como algo que pasó, pero no como algo que les pasa. Pero tengo que decir que estos últimos años, sí realmente llama a la reflexión. Claro. Están preocupados la gente, no es que estamos indolentes a esta realidad. El hecho de que haya el asesinato de Rafa, que fue algo que se dio de película, sí, ¿verdad? Claro. Que tuvo un costo, dice, en números, preocupa, no somos indolentes y bueno, el que muera, el que no. Por eso al comienzo te decía que la violencia sí es un tema que hoy le preocupa al Pedro Juanino. Esa violencia extrema que antiguamente podía ocurrir una vez al mes. Pero que ahora ocurre. No, yo por eso te preguntaba la incursión de estos grupos, Ancho, porque recuerdo algo que dijo Robert Acevedo cuando ocurrió lo de Rafat, ¿verdad? Porque él en algún momento fue un gran crítico de Rafat, pero después como que se desdijo y decía él que Rafat era el mal menor. Yo me acuerdo que una vez conversaba y dijo, Rafat es el mal menor. Y yo dije, ¿por qué el mal menor? Y porque de alguna manera él está impidiendo que vengan los otros grupos que son mucho más agresivos y más violentos. Y efectivamente, después de la muerte de Rafat tenemos varios ataques. Es más, a mí me sorprendió cómo atacaron los negocios de Rafat después del atentado, o sea, con absoluta impunidad volvieron a entrar a la ciudad y empezaron a quemar los locales, ¿verdad? Después del atentado ahora la radio. O sea, hay como más audacia de parte de este grupo. Por eso la pregunta es, ¿la incursión de estos dos grupos nos hace temer de que vamos a tener más violencia, más audacia, entre comillas? Ojalá que no, pero no... para mí es futurología, no tengo la capacidad de... A lo mejor el senador conoce más, ¿verdad? Por eso dice que este es más que menos, ¿verdad? Yo lo que me limito a hacer un análisis de lo que uno puede saber, ¿verdad? Y lo que podés razonar de acuerdo a lo que ves, ¿verdad? No te animamos a hacer un pronóstico. Lo que digo es de que o sea, hay que mirarle al narcotráfico como la realidad económica también. Sí. El dinero que genera. Claro. Ahí quiero justamente apuntar. Tengo que hacer la pausa porque vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la salida de esto? Yo creo que la única solución es económica. No veo otra salida. Yo creo que es económica. Matar el negocio. ¿Cómo matar el negocio? Legalizándolo. Hacemos la pausa. Ya volvemos. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de cuál es plantear la solución. Esto no lo vamos a solucionar solamente nosotros como problema mundial, ¿verdad? Sabemos que es un debate a nivel internacional, pero siempre es importante, digamos, poner las verdades sobre la mesa.
Vos lo que estuviste viendo, Juan Carlos, de toda la evolución, este es un negocio cada vez más grande. Sí, que incluso me decían que haga el ensayo de ir por Mariscal López y vea la cantidad de playas de autos que hay de venta, la cantidad que hay y la cantidad de vehículos que tiene. Y me decía si es irrazonable para un mercado tan chico tanta cantidad de vehículos. Y haciendo alusión que es algo que está ahí, que no es real ese negocio. Y obviamente también se habla de legalizar, que hablaste hace un rato. Pero también hay gente que te dice también que el cigarrillo también es legal y hay en forma paralela un mercado negro y un contrabando que también sigue siendo un negocio millonario. Posiblemente no haya violencia, ¿no? Pero el mercado negro sigue existiendo. Claro, por supuesto. Es un problema fiscal. Claro, pero es un problema fiscal ese. El contrabando pues tiene ese elemento, es un problema de evasión fiscal. Claro, si no tenés la carga violenta que genera el narcotráfico. Eso yo quería plantearle a los dos diputados que tenemos acá, que son temas siempre complicados, ¿verdad? Pero, a ver, el alcohol es en este momento la droga más peligrosa del mundo, la que causa mayor cantidad de muertes, en Paraguay incluido. Si tomamos todos los accidentes de tránsito, el 98% tiene que ver con el consumo del alcohol. Los crímenes tienen que ver con el consumo del alcohol. Se están chupando los perros, se pelean, Olimpia Cerro, se acuchillan, lo que fuera, ¿verdad? Pero la venta del alcohol es libre. Hay restricciones, menores de 18 años, etcétera, ¿verdad? Si prohibiéramos el alcohol, si pasara a ser un producto ilícito, yo le decía, hacíamos este ejercicio de razonamiento, ¿se van a seguir chupando? Sí, van a seguir chupando. No van a dejar de tomar alcohol. No van a dejar de morir en los accidentes de tránsito. No. Pero las empresas que hoy venden alcohol van a pasar a ser cárteles. Van a ser bandas. Sí. Y para disputarse la venta del alcohol van a contratar sicarios, no publicistas. Cierto. ¿Verdad? Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos plantearnos lo mismo con el tema de la droga? Legalicemos la droga. Y en algún momento vamos a vivir eso, vamos a tener que vivir, ¿verdad? No, es imposible que no, o sea, a no ser de que, no sé, la política de los países en donde consumen dejen de solicitar esa, porque vos que son mucho de películas, dice, esa sería Breaking Bad, sí. Breaking Bad, exacto. Ese es el que me sugieren que vea, voy a ver si tengo tiempo. Ese es de la instalación de la droga sintética, ¿verdad? Sí, señor, sí, que es toda una realidad, ¿verdad? O sea, que por una cuestión económica la gente se falopea con eso ahora, y porque la cocaína es más difícil, más cara, parece su glamour diferente, pero entonces hay las opciones. Y tiene que haber no sé, algún día debe haber una política estatal de los países consumidores o productores también, ¿verdad? Ponerle que en Colombia o en Bolivia mismo se deje de cultivar la coca. Cultivar la coca, pero hay problemas culturales, qué sé yo. Pero al final considero, y ojalá, porque yo soy un fanático y siempre hablé primero de la despenalización de la marihuana, que para mí es un crimen, llevarle preso al pobre campesino que se interna en el monte para traer unos pesos en su casa. La despenalización, y después en algún momento en que empecemos a cobrar impuestos para aquel que quiera consumir droga, como vos bien ejemplificaste el tema del cigarrillo o la cerveza, la bebida alcohólica. ¿Cuál es tu opinión, diputado? En realidad que esto en algún momento tiene que estar en la discusión entre las autoridades, porque no solamente en nuestra región, como dice Consuelo de Tonto, está afectado a esto. Claro. Vemos en muchos departamentos del país, y eso es una tarea para las autoridades que tienen a su cargo que la sociedad buena sea separada de la sociedad mala. Y yo creo que el Parlamento es la primera institución en donde se tiene que instalar estos debates. Y también decirle a la ciudadanía de que necesitamos del respaldo de todos para estas cosas.
Porque imagínate ahora el diputado Marcial Lescano o el diputado Juan Bartolomé Ramírez, los dos diputados por Amambay, vengamos con un proyecto de ley para despenalizar La droga. las drogas. Van a decir que son narcos. No, de todo nos van a decir, pero no que podamos, que eso pueda servir como solución en el futuro. En realidad va a matar el negocio Entonces, O sea, nosotros perdimos por como somos Pedro Juaninos la legitimidad de jugar. Claro. Ya no pueden hablar del tema. Pero no todo está perdido. Aquí el colega decía recién que a nosotros como Pedro Juaninos, como amambayenses, nos desconforta bastante de que los ciudadanos siguen confiando, hasta inclusive el mundo tenemos que decir, porque allí nosotros recibimos a la gran afluencia de turistas. Ahora el fin de semana, en 4 días, tenemos reportes de la Policía Nacional que visitaron la región 80.000 turistas, que eso ha dejado en las arcas o dentro de la economía local un valor de 50 millones de dólares. Y eso se refleja después directamente en toda la sociedad. Va a disminuir, lógicamente. Claro, en realidad, lo que tienen estos atentados es la espectacularidad, ¿verdad? Pero, claro, yo hablaba con un Pedro Juanino que me decía, en realidad a mí no me importa, me decía, no es un problema mío, me dice, a mí, salvo que yo justo pase enfrente y me toque una bala, yo no tengo nada que ver con ellos, se van a matar entre ellos, a mí no me importa, me dice, no es mi problema. Y me parece que esa ha medio la actitud de la mayoría también, ¿verdad? Sí. Que también es casi, si se quiere, fue siempre es una forma natural de defensa, ¿verdad? Sí, no involucrarte. Pero vuelvo a reiterarte, en los últimos años sí cambió un poco la percepción así tan simplista, ¿verdad? Ya no tan es tan- simplista, ¿no? Hay una... Porque antes liquidaban los sicarios y enterraban en la frontera, ahora los mataron ahí en plena ciudad. Sí. Y hay una sensación de inseguridad. Yo, en realidad, para ser sincero, un año atrás yo me sentía también ya inseguro, porque tal vez aquí los dos diputados seamos la excepción entre las autoridades que no necesitamos estar que a nuestro lado con protección policial ni protección privada, por suerte. ¿No tiene? ¿Vos no tenés, Ancho? ¿Nunca te amenazaron? Entonces, no, gracias a Dios no. Tal vez seamos la excepción en la zona, en la región. Tengo un guardia privado en casa, Ah. tengo un sereno, pero policía en el Parlamento sí, pero que ande conmigo no. Entonces le decía que yo en un momento me sentía inseguro, porque dentro de mi propia ciudad, porque mi costumbre es estar recorriendo entre la gente, como todo político. Mi forma de vida en Pedro Juan es justamente yo ando en un móvil que es la motocicleta. ¿Vos andás en moto? Motocicleta, sí, en Pedro Juan Caballero. Y llegó un momento que yo sentía miedo, porque a la noche, algunas veces madrugada, porque esta actividad que nosotros abrazamos, esta carrera que abrazamos, muchas veces no tiene horario. Y algunas veces con mi familia, cuando estaba en lugares públicos, que sentí cierto miedo. Y que ahora con todo esto que está pasando, sinceramente... ¿Tenés más miedo? Tengo miedo y también tengo miedo de que personas que no tengan nada que ver con este negocio, entre comillas, sea afectada con esta situación. Porque hubieron casos, por suerte, no muchos casos de que inocentes han pagado con su vida. Claro, justo te toca la balacera. ¿Cómo es el tema? ¿Me queda un bloque más? 2 minutitos más. Bueno, gracias. Viste que yo hablo con la pared. Me quedan 2 minutitos. Pero claro, entiendo. O sea, la inseguridad fue creciendo y hoy, sobre todo después de ver esto, ¿no? Es tremendo eso. Ahora, es notable cómo la gente se adapta a eso. Y doy un ejemplo. Después de lo que pasó en Arroyito, que fue una conmoción, ¿verdad? Mataron a 8 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros habíamos llamado para hacer una cobertura a Concepción. Necesitábamos que se quede un periodista. No había alojamiento posible. Todo estaba ocupado. Se fueron para la Expo... la Expo de Concepción. Sí. Y yo le digo, no quedó libre ninguno. No hay lugar. No había lugar. O sea, nadie dejó de irse a Concepción para la Expo por lo que había ocurrido. Bueno, contaban que cuando todavía vivía Santiago y Leguizamón, cuando él daba la noticia, tenía a su cronista que entraba. Entonces, de repente le decía, se encontró un cadáver con disparo
Y entonces decía que Santiago se enojaba y le decía al cronista, y no vaya más a dar y la noticia como algo normal, como algo Claro, cotidiano. sí. Claro, o tenés que alarmarte, tenés que asustarte, porque encontraste un cuerpo baleado. Y claro, para el cronista ya era algo tan cotidiano que lo daba como, encontramos un tipo acá baleado. Exacto. Como, Pero para ir cerrando nomás, estamos viviendo un periodo hay un rebrote de violencia. Porque nosotros tuvimos en el pasado, creo que fue en la década del 90, Capitán Vado, los hermanos, ¿cómo se llama? Morel. Los Morel, ¿verdad? Que entraron a la casa, mataron a todos. O sea, es como que hay una disputa Cuando entre... Beiramar vivía allá. Beiramar vivía. exacto, Fernandinho Beiramar. O sea, es como una disputa territorial, después parece que se toma el control, alguien toma el control y después eso se pacifica un buen tiempo. Ahora me da la impresión de que estamos entre guerra entre bandas por definir quién se queda con el control. Sí, es lo que se dice, pero viste que para tratar de ser lo más práctico o honesto con los televidentes, no hay una cadena, o sea, yo particularmente... No aparece un líder ahora. Yo no puedo decir, ¿saben que hay fulano de tal Antoñito encargado del PCC, fulano encargado del Comando Vermelho? O sea, hoy no... Pero sí es lo que ocurre por alguna razón, ¿verdad? O lo que ocurrió también creo que tiene sus secuelas, ¿verdad? El hecho de que le hayan asesinado a Jorge Rafat y con el imperio que tenía Jorge Rafat, creo en lo que vos decís, o sea, te confirmo que debe haber una guerra comercial por las rutas o los clientes o los negocios que tenía Rafat y sus allegados, y bueno, y es la forma que... Se están acomodando. Se están acomodando. Piquito, esto, para cerrar, esta historia sigue, obviamente, ¿verdad? Sí. Después de ver tu documental, vamos a entender, digamos, cómo nació. Claro, esa es la idea de entender, digamos, por qué hoy se llegó a este punto, ¿no? Y hay una explicación que es lo que aparece en el documental. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Creo que fue por lo menos un repaso, ¿verdad? Cómo funciona este fenómeno, que todavía vamos a tener que lamentablemente convivir con esto mucho tiempo. No solamente nosotros. Esto es algo que se tiene que plantear a nivel mundial. De hecho, ya lo están haciendo expresidentes, expresidentes colombianos, de Bolivia, inclusive Estados Unidos hoy se están planteando seriamente. O sea, ¿cuánta plata se ha gastado en la guerra contra las drogas? Han causado más muertes que una guerra civil en México, por ejemplo, es terrorífico. ¿Y los resultados cuáles son? Entonces habría que plantearse, si legalizamos, ahí se convierte Jarvis en un empresario de la droga y cumple su pena y sale seguramente, y en vez de contratar sicario empieza a contratar publicistas, ¿verdad? Sí. Y cambiamos el escenario. Gracias por venir, Señores, espero que haya servido para la reflexión. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.